¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo clama por alivio, pero nada parece funcionar? Cuando la enfermedad toca nuestra vida, el temor y la desesperanza pueden hacerse presentes. Sin embargo, la palabra de Dios ofrece una verdad transformadora. Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107:20. Este versículo no es solo una promesa, es un poder vivo que actúa cuando es declarado con fe. Hoy veremos cómo un salmo específico puede convertirse en un canal de sanación divina para tu cuerpo. Te mostraremos cómo recitarlo con entendimiento, fe y convicción puede liberar la restauración que tu alma y tu carne anhelan. Porque la sanación de Dios no es un mito ni un símbolo, es una realidad presente para quienes creen. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, la palabra de Dios ha sido mucho más que un conjunto de frases sagradas. Ha sido vida, ha sido poder, ha sido el instrumento mediante el cual todo fue creado. Y sigue siendo hasta hoy el canal a través del cual lo invisible se vuelve realidad. ¿Te has detenido a pensar que al recitar un salmo con fe, podrías estar activando en tu cuerpo un proceso real de sanación divina? En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo no es poético solamente, es literal. La palabra de Dios tiene la capacidad de tocar lo más profundo de tu ser, incluyendo tu salud física, mental y emocional. A lo largo de las Escrituras vemos una constante, donde la palabra es proclamada, algo cambia. No es solo un libro, no son solo letras, es un aliento que viene directo del cielo. Cuando Dios creó el mundo, no usó herramientas ni hizo dibujos previos. Él simplemente habló. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. La creación entera obedeció al sonido de su voz. Entonces, si todo lo que existe fue formado por una palabra suya, ¿por qué no habría tu cuerpo de responder a esa misma palabra cuando es recitada con fe? En muchas ocasiones nos acercamos a los salmos como si fueran una colección de poemas hermosos, sin darnos cuenta de que contienen códigos espirituales que abren puertas. Cada salmo fue escrito bajo la unción del Espíritu Santo, muchos de ellos nacidos en momentos de angustia, enfermedad y persecución. David, su autor principal, vivió incontables tribulaciones físicas y emocionales. Sus palabras no solo expresan poesía, sino clamor, necesidad, fe y sobre todo convicción en el poder sanador de Dios. En el Salmo 32 declara: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Esta sanación no fue figurada, fue real. David, quien muchas veces enfermó y estuvo al borde de la muerte, no acudió primero a médicos, sino que alzó su voz al cielo. Y es que la palabra, cuando se convierte en clamor y se libera con convicción, no permanece en el aire, se mueve, actúa, transforma. No por lo que tú eres, sino por quien la pronunció primero, el Dios Todopoderoso. Cuando Jesús caminó por esta tierra, muchas veces no necesitó tocar al enfermo, bastaba una palabra. En Mateo 8:13 se relata el encuentro entre Jesús y un centurión romano. Este hombre tenía a su siervo enfermo, y en lugar de pedirle a Jesús que fuera hasta su casa, le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y así fue. Jesús lo elogió por su fe, y en esa misma hora el siervo fue sanado. ¿Qué ocurrió exactamente? Una palabra fue liberada, una palabra con autoridad, y el cuerpo obedeció. Cuando recitas un salmo inspirado por Dios, estás haciendo lo mismo, liberando una palabra con autoridad espiritual.
Y si esa palabra fue suficiente para crear mundos, calmar tormentas y resucitar muertos, también es suficiente para restaurar tu cuerpo. El error de muchos creyentes no es que no oren, sino que oran sin convicción. Repiten las palabras sin creer que contienen vida. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Por eso es crucial que no solo leas el Salmo, sino que lo recites, lo proclames, lo digas con voz alta, creyendo que lo que estás pronunciando es una semilla que activará el milagro. Muchas veces la enfermedad entra en nuestras vidas como una interrupción, como un ladrón que viene a robar nuestra paz, nuestro tiempo y nuestra energía. Pero en Juan 10:10, Jesús fue claro: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante no se limita a lo espiritual, sino que se extiende a todas las áreas: física, emocional, financiera. Y esa vida comienza cuando tú haces espacio para que la palabra actúe. Por eso, recitar un salmo no es un ritual, es una acción de guerra espiritual. Es posicionarte en fe y declarar que lo que Dios dijo es más real que el diagnóstico que has recibido. Recuerdo el caso de una mujer que durante años luchó contra una enfermedad crónica que no respondía a ningún tratamiento médico. Había perdido la esperanza hasta que un día escuchó una enseñanza sobre el poder de recitar la palabra. Comenzó a proclamar cada mañana el Salmo 103, donde se lee: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Al principio lo decía sin emoción, pero lo repetía. Día tras día comenzó a sentir una paz que no había experimentado en años. Luego los dolores comenzaron a disminuir. Semanas después, los exámenes clínicos mostraban una recuperación que los médicos no podían explicar. ¿Qué había pasado? La palabra había hecho su obra. Esto no es magia, es fe operando a través de la palabra viva. Es permitir que la misma voz que resucitó a Lázaro te levante a ti también, porque esa voz no se ha extinguido, sigue viva y está escrita en cada página de la Biblia. Tú solo tienes que activarla. El profeta Isaías, al hablar de la obra redentora del Mesías, fue enfático. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4, 5. Nota el tiempo verbal. Fuimos. Es un hecho consumado. Ya ocurrió. Pero como toda promesa espiritual, necesita ser apropiada. Y la forma de hacerlo es creyendo y declarando. Cuando tú recitas ese salmo, sí, ese que pronto veremos en profundidad, no lo haces para convencer a Dios. Lo haces para alinear tu espíritu, tu alma y tu cuerpo con la verdad de su palabra. Lo haces para silenciar las voces del miedo, del diagnóstico, de la lógica humana, y permites que tu voz se una a la del cielo. En Proverbios 4, 20, 22 se nos da una clave invaluable. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Lo ves? La palabra de Dios es medicina, no solo consuelo, no solo esperanza, sino sanidad concreta para el cuerpo. Por eso hoy más que nunca es tiempo de recitar, no como un acto desesperado, sino como un acto de fe, como quien sabe que la medicina ya está en sus manos. El salmo que vas a declarar no es un poema para tu alma, es una orden para tu cuerpo. Es una proclamación que dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Salmo 118, 17. Porque cada palabra que Dios ha dicho tiene poder, y si tú te apropias de ella, verás resultados. Ahora bien, esto no significa que cada sanación será instantánea, pero sí significa que cada vez que recitas esa palabra, algo se está moviendo. Tal vez aún no lo ves, pero en el mundo espiritual
Se está rompiendo una cadena, se está restaurando una célula, se está encendiendo una esperanza, porque la palabra no vuelve vacía. En Isaías 55:11, Dios declara: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así que no calles, no des lugar al silencio del desánimo. Abre tu boca y declara lo que Dios ya ha dicho. No te enfoques en lo que ves, enfócate en lo que fue prometido, porque cuando tú proclamas un salmo en fe, estás caminando en la misma dirección en la que Jesús caminó. Y si Él dijo que en su nombre pondríamos manos sobre los enfermos y sanarían, eso incluye tu propio cuerpo. Recitar su palabra es poner las manos espirituales sobre ti mismo, es liberar el poder que ha estado esperando a ser activado por tu voz. Hay salmos que no solo consuelan el alma, sino que penetran en lo más profundo del cuerpo, restaurando lo que la enfermedad ha tocado, despertando lo que parecía dormido y reparando lo que se creía perdido. Entre todos los textos que componen la palabra de Dios, hay pasajes que actúan como bálsamo, como medicina espiritual, como orden directa que el cuerpo reconoce y obedece. Recitar uno de estos salmos con entendimiento no es repetir palabras vacías, es proclamar vida sobre carne, huesos y órganos. Es recordar al cuerpo lo que su creador ya decretó desde la eternidad, que la sanación está incluida en el pacto, que la restauración es parte de la herencia. Uno de estos salmos es el Salmo 103. Allí el Espíritu de Dios nos revela verdades que trascienden el tiempo, verdades que siguen activas, esperando ser pronunciadas con fe para liberar su poder. El versículo 3 lo dice de manera directa: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No algunas, no solo las leves, no solo las que tienen explicación médica, todas. El verbo que aparece allí, sana, no es simbólico ni poético. Es el mismo término que en hebreo se usa para describir la acción concreta de restaurar la salud. Cuando se proclama este versículo, no se está pidiendo algo nuevo, se está activando algo que ya fue establecido. Es importante entender que en el reino espiritual, todo lo que Dios ha prometido existe ya, pero se necesita fe para hacerlo visible. El Salmo continúa con una progresión que revela el orden divino. Primero el perdón, luego la sanación. Esto nos muestra que Dios trata al ser humano como un todo. Su intervención no es parcial, es total. Él no solo repara el cuerpo, también limpia el alma. Porque muchas veces la enfermedad física es la manifestación de heridas internas, de cargas que el alma lleva y que se traducen en dolencias. Por eso el Salmo comienza por el perdón. Cuando el alma es restaurada, el cuerpo sigue. La medicina de este Salmo está en su proclamación, en la conciencia con la que se declara, en la fe con la que se articula. No es un ejercicio de repetición, es un acto espiritual donde cada palabra tiene peso eterno. Al decir, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 2. El salmista no está aconsejando, está instruyendo. Está ordenando al alma que recuerde lo que Dios ha hecho, lo que Dios es, lo que Dios ha prometido. Y esa orden se convierte en alineación. El alma se somete a la verdad divina y el cuerpo responde. Porque el cuerpo escucha. El cuerpo, como creación divina, reconoce la voz del Creador, y cuando esa voz es pronunciada a través de un hijo de Dios con fe, hay una reacción inmediata, aunque no siempre visible al instante. El sistema espiritual del cuerpo comienza a responder. Las células, los sistemas, los órganos, la sangre, los huesos, todo en nosotros está diseñado para alinearse con la voz de Dios. Por eso en el Salmo 107:20 se afirma con claridad: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra fue enviada,
y fue suficiente. No se necesitó otra cosa. El Salmo también actúa como una guía de oración para tiempos de enfermedad. Al recitarlo, se está entrando en una dimensión donde el agradecimiento activa la intervención divina. No comienza con una súplica, sino con una alabanza. Bendice, alma mía, a Jehová. Esta actitud inicial revela una clave espiritual poderosa. La gratitud abre el camino para la sanación. Al reconocer quién es Dios antes de pedir algo, el corazón se alinea con el cielo. Y una vez alineado se abren las puertas del milagro. Cada línea del Salmo tiene un efecto específico. En el versículo 4 el texto dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Aquí se describe a un Dios que no solo sana, sino que rescata, eleva, transforma. No se limita a quitar el dolor, sino que restituye lo perdido, corona lo dañado, glorifica lo humillado. Y todo esto no está en futuro, está en presente. Es una acción continua, es un flujo de gracia que no cesa. El creyente que proclama este salmo está entrando en ese fluir. El versículo 5 completa esta visión. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La sanación no se limita a detener la enfermedad, también incluye renovación. Rejuvenecer como el águila implica una fuerza renovada, una vitalidad restaurada, una capacidad de volar otra vez por encima del dolor. El águila es símbolo de visión, de altura, de dominio. Y eso es lo que Dios promete a quien proclama su palabra, una vida que se eleva por encima de la limitación física. Cada uno de estos versículos, cuando es recitado con entendimiento, se convierte en un canal de transferencia espiritual. La voz humana se vuelve instrumento de lo eterno. No se trata solo de hablar, se trata de liberar una palabra que ya tiene la autoridad para transformar. Por eso la repetición de este salmo no es ritualismo, es insistencia espiritual con propósito. Cada vez que se dice, se profundiza el efecto. Cada vez que se proclama, se expulsa lo que no pertenece. Porque donde está la palabra de Dios, no puede habitar la enfermedad. El mismo principio está presente en otros textos, como en Proverbios 3, 7, 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí se vuelve a establecer la conexión entre obediencia, reverencia y sanación. Temor de Dios, obediencia a su palabra, confianza en su promesa. El resultado no es emocional solamente, es tangible, es medicina, es refrigerio físico. El cuerpo experimenta alivio cuando el alma se somete a la autoridad divina. El Salmo 103, al ser recitado, se convierte en una fórmula espiritual completa. Inicia con alabanza, pasa por perdón, activa la sanación, restaura la dignidad, rejuvenece las fuerzas. Es un ciclo completo de restauración. Y este ciclo no está reservado para unos pocos. Está disponible para todo aquel que cree. Porque la palabra de Dios no está encadenada, no tiene limitaciones geográficas, no necesita permiso humano. Solo espera una voz que la proclame con fe. En el contexto bíblico, la proclamación de los salmos siempre tuvo un papel central en momentos de crisis. Eran cantados en el templo, orados en las casas, repetidos en las vigilias, porque el pueblo sabía que no eran palabras humanas, sino armas espirituales. Y el Salmo 103 en particular era uno de los textos más usados para invocar la misericordia y el poder restaurador de Dios. Hoy, ese mismo salmo sigue activo, sigue cargado de promesas, sigue listo para liberar sanación en quienes lo recitan con reverencia y convicción. Por eso no se trata solo de conocer el salmo, se trata de vivirlo, de respirarlo, de dejar que sus palabras penetren hasta lo más hondo del ser. Porque cuando eso ocurre, algo en el interior cambia. Y cuando el interior cambia, el exterior responde. El cuerpo no puede resistir la orden del cielo. La enfermedad no puede mantenerse donde la palabra de Dios es proclamada.
porque no hay dolencia más fuerte que su promesa. No hay diagnóstico que tenga más peso que su voz. No hay condición irreversible cuando su palabra ha sido liberada. En este salmo encontramos el equilibrio perfecto entre lo espiritual y lo físico. Dios no ignora el dolor del cuerpo, lo atiende, lo toca, lo transforma y lo hace por medio de su palabra. Porque para Él no hay separación entre alma y carne. Él creó ambas y ambas son objeto de su restauración. Proclamar el Salmo 103 es entrar en ese diseño divino donde no hay fragmentación, sino totalidad, donde no se busca solo consuelo, sino sanidad integral, donde no se pide solamente fuerza para soportar, sino poder para vencer. Así como el maná caía del cielo cada mañana, así este salmo puede ser proclamado cada día como alimento espiritual, como medicina divina. No pierde efecto, no caduca, no disminuye su potencia. Cada pronunciación es una gota más en el proceso de restauración. Y ese proceso, aunque invisible al principio, es tan real como el aire que se respira. Porque la palabra de Dios no es teoría, es sustancia espiritual que transforma la realidad. Quien proclama el Salmo 103 no lo hace por costumbre, sino por revelación, porque ha comprendido que en sus palabras hay sanidad, no como una posibilidad, sino como una certeza, no como un deseo, sino como una promesa cumplida. Porque lo que Dios dice, lo cumple. Y si Él ha dicho que sana todas tus dolencias, entonces no hay espacio para la duda, no hay lugar para la resignación. Solo hay lugar para la fe activa, para la voz que declara, para el cuerpo que responde. Nada en el reino de Dios se activa sin fe. Esta es la clave que abre las puertas del cielo, el puente entre lo que se espera y lo que se manifiesta. La fe no es una emoción pasajera ni un pensamiento positivo. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 lo establece con una claridad inquebrantable. Y cuando se trata de recibir sanidad, esta certeza no puede ser débil ni ocasional, sino firme, constante, sólida. La fe es el suelo sobre el cual la palabra de Dios echa raíces. Sin ella, las promesas no germinan. Sin ella, los salmos que se recitan son solo sonidos. Pero cuando hay fe, cada palabra pronunciada se transforma en una espada que corta la enfermedad, en un fuego que consume la dolencia, en una lluvia que refresca lo seco. El poder de la fe radica en su objeto. No es la cantidad de fe lo que importa, sino en quién está depositada. Jesús lo afirmó cuando dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Esta declaración encierra una verdad fundamental. No se trata de un esfuerzo mental, ni de repetir con fuerza, ni de forzar una emoción. Se trata de depositar la confianza total en el Dios que no miente, en el Dios que no falla, en el Dios cuya palabra sostiene el universo. Cuando esa confianza es genuina, aunque sea del tamaño de una semilla diminuta, tiene el poder de mover montañas y también de mover enfermedades fuera del cuerpo. Al recitar un salmo con fe, no se está haciendo un acto mecánico, se está decretando lo que ya fue establecido en los cielos. Se está alineando el corazón con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2 enseña que es posible discernir esa voluntad solo cuando la mente es renovada, cuando los pensamientos dejan de girar en torno al temor y se centran en la verdad eterna. Esa renovación es el terreno fértil donde la fe florece. Y desde ahí, toda palabra proclamada deja de ser una expresión humana y se convierte en una declaración celestial. Uno de los momentos más reveladores del poder de la fe en la Biblia está en el relato de la mujer con flujo de sangre.
En Marcos 5 se narra cómo, tras 12 años de sufrimiento y después de haber gastado todo lo que tenía, sin ver mejora alguna, decidió tocar el manto de Jesús. Pero lo que la sanó no fue el contacto físico, fue su fe. Jesús lo dejó claro al decir: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Su sanidad fue inmediata, pero el proceso que la llevó allí fue espiritual. No necesitó una oración especial, ni una ceremonia, ni una imposición de manos. Solo creyó con todo su ser que una palabra, un toque, una proclamación en fe podía cambiar su destino. El mismo principio se aplica cuando se recita un salmo esperando sanidad. No es el volumen de la voz lo que importa, ni la repetición sin sentido. Es la certeza interior, la convicción inamovible de que la palabra que se está pronunciando fue inspirada por Dios mismo y que, al ser dicha con fe, produce el efecto para el cual fue enviada. Isaías 55:11 confirma que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que prospera en aquello para lo que fue enviada. Y la fe es la plataforma desde donde esa palabra se lanza al mundo físico. Cuando Jesús sanaba, muchas veces lo hacía diciendo primero: tu fe te ha hecho salvo. En Lucas 17, 10 leprosos claman a Jesús pidiendo misericordia. Él no los toca ni les da instrucciones largas, solo les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Y mientras iban fueron limpiados. Uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Y Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17:19. Aquí la sanidad vino en el camino, mientras obedecían, mientras creían. La palabra fue dicha, y la fe en esa palabra activó el milagro. Este es el modelo eterno: palabra liberada, fe activa, milagro manifestado. No hay excepción, no hay desviación. Todo lo que el cielo tiene preparado para los hijos de Dios requiere esta dinámica. La fe es la llave que hace girar la cerradura, y esa llave no es opcional. En Hebreos 11:6 se nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Buscar a Dios en su palabra, proclamarla, recitarla, repetirla, meditarla, solo tiene efecto si se hace con fe. No como fórmula, sino como certeza de que Dios responde. Este principio no es nuevo. Desde el Antiguo Testamento la fe ha sido el canal de la intervención divina. En Números 21, el pueblo de Israel fue azotado por serpientes ardientes. Muchos murieron. Entonces Dios instruyó a Moisés a levantar una serpiente de bronce sobre un asta. Todo aquel que la mirara quedaría sano, no porque el objeto tuviera poder, sino porque mirar era un acto de fe. Quien obedecía y creía era restaurado. Jesús mismo se refirió a este episodio en Juan 3:14, usándolo como una figura de su obra redentora. Así como aquellos que miraban con fe eran sanados físicamente, los que miran a Cristo con fe son sanados espiritualmente. Y esa sanación, cuando se proclama con fe, también puede tocar el cuerpo. La fe no cuestiona, no analiza con lógica humana, no espera evidencias para actuar. La fe se lanza, se aferra, proclama. Cuando se recita un salmo creyendo, se está ejerciendo un acto espiritual de altísima autoridad, porque se está diciendo con convicción que la palabra de Dios es superior a cualquier informe médico, a cualquier pronóstico humano, a cualquier diagnóstico limitado. Y esa proclamación es suficiente para atraer el cielo a la tierra. Jesús enseñó que todo es posible para el que cree. En Marcos 9:23, ante el clamor de un padre desesperado por la sanidad de su hijo, dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. No dijo algunas cosas, ni dijo en ciertos casos, dijo todo. Y ese todo incluye la sanidad, pero también dejó claro que la fe no puede ser tibia. En Santiago 1:6-7,
Se advierte que el que duda es como la onda del mar, que va y viene. Tal persona no recibirá cosa alguna del Señor. La fe verdadera no flaquea con lo que ve, se mantiene firme en lo que cree. Y proclamar un salmo con esa fe no es solo un acto devocional, es una guerra espiritual donde la victoria está asegurada. Cada vez que se proclama la palabra con fe, se está colocando un ladrillo más en la estructura del milagro. Aunque el cuerpo aún no lo sienta, aunque el síntoma aún esté presente, la realidad espiritual ya ha cambiado. Porque donde la fe opera, la enfermedad pierde autoridad. Donde la fe es activada, la palabra toma forma. Y esa forma es restauración, es vida, es salud. La fe también requiere perseverancia. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda y el juez injusto para enseñar la necesidad de orar siempre sin desmayar. La fe que no se rinde, la fe que insiste, la fe que proclama el salmo una y otra vez, incluso sin resultados inmediatos, es la que obtiene respuesta. Porque no se basa en lo que ve, sino en lo que sabe. Y lo que sabe es que Dios ha dicho que sana todas las dolencias, que su palabra no vuelve vacía, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Romanos 4, Pablo describe cómo Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Su cuerpo ya no tenía capacidad para engendrar, pero él no dudó de la promesa de Dios. Fue fortalecido en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa fe le fue contada por justicia. Y esa misma fe es la que desbloquea hoy la intervención de Dios cuando un salmo es proclamado con convicción. Creer es actuar como si la promesa ya se hubiese cumplido. Es hablar como quien ya fue sanado. Es declarar la palabra no para intentar que algo pase, sino porque ya se sabe que algo está pasando. La fe ve antes de ver. La fe se adelanta, celebra, proclama, resiste. Y ese espíritu es el que convierte cada recitación del salmo en un acto de poder. El Dios que sanó en el desierto, el Dios que restauró con una palabra, el Dios que honró la fe de una mujer que tocó su manto, no ha cambiado. Él espera lo mismo, una fe activa, una voz que declare su palabra sin vacilar, un corazón que no se rinda, una convicción que no dependa del resultado inmediato. Porque cuando esa fe es liberada, el cielo se mueve, la tierra responde y el cuerpo comienza a alinearse con el decreto divino. Cada vez que la palabra de Dios es pronunciada, se activa una dinámica espiritual que rompe límites. No hay tiempo, espacio ni condición que impida su efecto cuando sale acompañada por la intención divina y se recibe con fe. Y si hay algo que las Escrituras dejan claro, es que Dios ha usado su palabra como instrumento de sanación desde el principio. La Biblia no está construida sobre ideas abstractas. Está cimentada en acciones específicas que revelan el carácter de Dios. Él no solamente habla, actúa. Y muchas veces su acción ha sido precisamente hablar. Una voz que restablece, que reordena, que purifica. Una palabra que da vida donde la muerte ya había hecho nido. Cada relato bíblico donde Dios sana a través de una palabra es una invitación a creer que aún hoy, al proclamar un salmo, algo se desata en lo invisible con efectos tangibles. Desde el Antiguo Testamento ya se ve la constante. Dios no necesita instrumentos físicos para sanar. Su palabra es suficiente. En Éxodo 15, después de que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y se enfrentó al agua amarga de Mara, Dios dio una instrucción clara. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. La declaración es absoluta. Él no se presenta solo como libertador o proveedor, se presenta como sanador, y lo hace inmediatamente después de establecer el poder de su voz
como condición. El que escucha, el que obedece, el que cree en lo que Él dice, permanece sano. No es un detalle menor que Dios hable de su identidad como sanador a través de una promesa condicionada a la obediencia de su palabra. Esto establece una ley espiritual. La sanación no es un acto aislado, es el fruto natural de una vida que se somete a la voz de Dios. Y esa voz sigue hablando en cada versículo que leemos, en cada salmo que proclamamos, en cada pasaje que creemos. La historia bíblica está tejida con momentos en los que esa voz trajo consigo la restauración de cuerpos rotos, el aliento en pulmones sin aire, el vigor en miembros paralizados. Esa voz sigue resonando y el salmo que se recita hoy está cargado con ese mismo poder. En Números 12, cuando María fue herida con lepra por murmurar contra Moisés, fue una palabra intercesora la que activó el proceso de su sanación. Moisés clamó diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Números 12:13. No fue un acto físico, ni un rito elaborado. Fue una frase sencilla, dirigida al cielo con urgencia y autoridad. La respuesta de Dios no fue inmediata, pero fue segura. Y en el tiempo señalado, la piel de María fue restaurada. Este episodio demuestra que la palabra dicha en conexión con Dios tiene peso eterno. Aunque el contexto sea de juicio, si hay fe y alineación, la sanación es posible. Los profetas también entendieron este principio. En Segundo Reyes 5, Naamán, jefe del ejército sirio, buscó al profeta Eliseo para ser sanado de lepra. Esperaba una ceremonia espectacular, algún gesto dramático, pero Eliseo solo le mandó un mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Segundo Reyes 5:10. La instrucción era sencilla, pero contenía la palabra de Dios. Al principio, Naamán se resistió, porque no parecía lógico, pero cuando finalmente obedeció, el milagro se manifestó. No fue el agua del Jordán lo que lo sanó, fue la palabra que llevaba la autoridad del cielo. Una palabra con instrucciones, una palabra que demandaba obediencia, una palabra que cargaba consigo el poder de la restauración. Este patrón se intensifica en el Nuevo Testamento, donde la palabra hecha carne, Jesucristo, no solo proclama, sino que encarna la sanación. Jesús no necesitaba hacer contacto físico para liberar milagros. En Mateo 8, un centurión vino a pedir por su siervo enfermo. Su fe le llevó a decir: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo 8:8. Jesús se maravilló de esta fe. No necesitó acercarse al enfermo, solo pronunció una frase y en ese mismo momento el siervo fue sanado. Aquí se revela que no es el espacio físico lo que determina la eficacia de la palabra, es la autoridad con la que se emite y la fe con la que se recibe. Jesús, en muchas ocasiones, limitó su intervención a la palabra hablada. En Lucas 7, el hijo de una viuda estaba siendo llevado a enterrar. Sin tocar el cuerpo, Jesús se acercó al féretro y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7:14. Y el joven resucitó. La muerte cedió al sonido de la voz de Cristo. La enfermedad, la parálisis, la fiebre, el flujo de sangre, los espíritus inmundos, todos respondieron a su palabra. Porque su voz tiene una frecuencia que el cuerpo reconoce, una vibración que el espíritu acepta, una autoridad que la enfermedad no puede resistir. En cada caso bíblico se repite el mismo modelo. La palabra de Dios, liberada en el momento justo, ejecuta su obra perfecta. No hay instancia en la que haya sido pronunciada sin producir algo. Y eso debe ser suficiente para entender que recitar un salmo inspirado por el Espíritu Santo no es una acción vacía, es un acto cargado de potencial sobrenatural. Es liberar en voz alta una sentencia que ha sido firmada en los cielos. Es hablar en la tierra lo que ya ha sido establecido en el trono eterno.
es declarar que lo que ocurrió en la historia sigue vigente, sigue activo, sigue disponible. Cada uno de estos relatos tiene implicaciones prácticas para hoy. Porque si la palabra de Dios no cambia, y si Él mismo dijo que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, entonces lo que hizo en aquellos días lo hace aún. Al proclamar un salmo, el creyente se posiciona en el mismo terreno espiritual en el que estuvieron Moisés, Eliseo, David, Isaías y Pablo. Ellos no dependían de métodos humanos, dependían de lo que Dios había dicho. Y ese decir sigue vivo. Hebreos 13:8 afirma que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si es el mismo, entonces su palabra también lo es. Su efecto también lo es. Su poder también lo es. Las Escrituras no son un registro de lo que Dios pudo hacer, sino un mapa de lo que Él hace constantemente. Y en cada uno de estos ejemplos bíblicos se refuerza la verdad de que su palabra, cuando es creída y proclamada, genera transformación. No se limita a informar, reforma. No se limita a consolar, sana. No se limita a inspirar, restaura. El cuerpo humano, al ser creación directa de Dios, responde a su voz como un instrumento afinado, reconoce la nota perfecta. Cuando el salmo es pronunciado, esa nota suena en el ambiente espiritual y la creación se ajusta. El cuerpo reconoce esa voz como la que lo formó y al reconocerla, responde. Así como el universo fue creado por la palabra, así también el cuerpo es sanado por ella. Lo que fue formado por la voz de Dios solo puede ser restaurado por esa misma voz. Por eso proclamar un salmo en voz alta, con fe, con convicción, no es una opción devocional, es una estrategia espiritual. No se trata de convencer a Dios de actuar, se trata de unirse con su intención eterna, de alinear la voz del hombre con la voluntad del cielo, de liberar en la atmósfera la palabra que ya ha sido decretada para traer sanación. No se necesita un nuevo milagro, se necesita activar el que ya fue provisto. Cada ejemplo bíblico de sanación por la palabra apunta hacia esta verdad. No se trata de imitar métodos, sino de adoptar principios. Y el principio eterno es este: donde la palabra es creída, allí actúa. Donde es proclamada con fe, allí transforma. Donde es honrada como lo que realmente es, la voz del Dios viviente, allí opera con poder. Esa es la base sobre la cual se construye la proclamación del Salmo. Esa es la certeza con la que se habla. Esa es la seguridad con la que el cuerpo empieza a sanar. Cuando el corazón humano se encuentra frente a la espera, muchas veces tambalea. La urgencia de la necesidad, el dolor que insiste, la fatiga de los días sin respuesta visible, todo parece conspirar contra la perseverancia. Pero en el lenguaje del cielo, la constancia no es debilidad ni repetición sin sentido. Es señal de fe madura. Perseverar espiritualmente, especialmente cuando se trata de proclamar la palabra, es más que un acto de obediencia. Es un testimonio vivo de confianza. Cada vez que se recita un salmo esperando sanación, incluso sin ver aún el resultado, se está escribiendo una declaración espiritual de resistencia, una afirmación que trasciende el momento y que proclama con firmeza: creo que Dios ya ha hablado y por eso no me detendré. En Lucas 18, Jesús enseñó sobre esta dimensión de la persistencia a través de la parábola de la viuda insistente. Ella acudía constantemente ante un juez injusto, exigiendo justicia. Aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres, finalmente accedió a su petición por causa de su insistencia. Jesús no contó esta historia como un ejemplo de cómo es Dios, sino como una comparación para mostrar cómo la perseverancia tiene poder incluso frente a la indiferencia humana. ¿Cuánto más, entonces, cuando se persiste delante de un Dios justo y compasivo? El pasaje concluye con una pregunta que sigue resonando hasta hoy.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esa fe de la que habla no es solo la que cree una vez, sino la que sigue creyendo aunque pasen los días. En Hebreos 10:36 también se revela esta dimensión. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa no es para el impaciente. La sanación que proviene de la proclamación de un salmo tampoco es un acto instantáneo por defecto. A veces lo es, pero otras veces es el resultado de una acumulación de fe persistente, de un ejercicio constante de alineamiento espiritual. Cuando el creyente repite día tras día la palabra, cuando proclama el salmo una vez más al amanecer y otra vez al caer la noche, no está repitiendo por desesperación. Está construyendo una atmósfera de fe continua. Está fortaleciendo su espíritu. Está demoliendo fortalezas invisibles que solo caen ante la firmeza espiritual que no se rinde. En Gálatas 6:9 se ofrece una promesa que guarda el secreto de la persistencia. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este principio se aplica plenamente al acto de recitar la palabra. No se trata de repetir por repetir, sino de sembrar palabra sobre palabra hasta que el fruto aparezca. Cada vez que el salmo es pronunciado, es una semilla más que cae en la tierra del Espíritu. Puede que no brote en el primer día, ni en la primera semana, pero si se mantiene la proclamación, si se cuida la fe, si se guarda el corazón, esa semilla dará fruto. Dios honra la perseverancia porque ella manifiesta el carácter de quien verdaderamente confía. La perseverancia habla más fuerte que los gritos de desesperación. Es la voz suave que dice: aún creo, aunque no vea, aún proclamo, aunque no sienta, aún espero, aunque no entienda. Esta es la clase de fe que agradó a Dios en Abraham, cuando creyó en esperanza contra esperanza. Esta es la clase de fe que no necesita evidencia externa para mantenerse activa. Es fe que se alimenta de lo dicho por Dios, no de lo que muestran los sentidos. Recitar un salmo una sola vez puede ser un acto de fe, pero recitarlo una y otra vez, día tras día, aun cuando el dolor no cede, eso ya no es solo fe. Es madurez espiritual. Es haber entendido que el tiempo de Dios no es el del hombre, que su proceso es perfecto y que su palabra nunca queda sin resultado, porque cada palabra pronunciada bajo la convicción del Espíritu va acumulando peso, y cuando ese peso llega a su medida, cae como lluvia sobre la tierra seca del cuerpo enfermo. Isaías 55:10 y 11 lo afirma con precisión. Así como la lluvia no vuelve sin antes regar y hacer germinar la tierra, así será la palabra que sale de la boca de Dios. En esta espera activa, el alma también es purificada, porque mientras se proclama el salmo, se callan las voces de la duda, se aquieta la ansiedad, se enfoca la atención en la verdad divina. Recitar el salmo no es solo declarar una promesa, es entrenar el alma para permanecer en la esperanza. Es disciplinar los pensamientos para que no se desvíen hacia la desesperación. Es someter cada emoción al señorío de Cristo. Y esa disciplina espiritual tiene frutos eternos. En Romanos 5:3-4 se enseña que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, la espera no destruye al que confía. Lo moldea, lo fortalece, lo afina. Persistir proclamando la palabra también construye una plataforma para una revelación más profunda, porque a medida que se repite el salmo, se descubren nuevas capas de significado, nuevas dimensiones de verdad, nuevos matices de la promesa. El versículo que ayer fue consuelo, hoy es espada. La frase que ayer fue repetida por obediencia, hoy se convierte en fuego que purifica, porque la palabra es viva y cada vez que se le permite actuar, revela más de sí misma.
Hebreos 4:12 declara que es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo del ser. Esa profundidad no se alcanza con una sola proclamación, se alcanza con constancia. Además, la repetición persistente tiene un efecto acumulativo en el ámbito espiritual. Aunque no se vea, hay movimientos en el mundo invisible. Hay resistencias que ceden, cadenas que se debilitan, fortalezas que se resquebrajan, porque el enemigo resiste, pero no puede sostenerse ante una fe que no se rinde. La enfermedad, como toda aflicción, se alimenta del agotamiento espiritual, pero una voz que no deja de proclamar la palabra es una voz que debilita al adversario. Es una señal de que el terreno sigue siendo defendido. Es una prueba de que la victoria se aproxima. Dios honra esta perseverancia con respuestas que superan la petición original, porque cuando el creyente no se rinde, demuestra que no está buscando solo el milagro, sino al Dios del milagro. Y ese enfoque cambia todo. Transforma la espera en adoración, la repetición en comunión, la palabra en vida. Proclamar el salmo hasta que algo cambie no es aferrarse a una técnica, es permanecer en el lugar donde Dios actúa, sin moverse, hasta que su mano se extienda. En el tiempo perfecto la palabra se manifiesta. No una palabra cualquiera, sino esa que ha sido recitada con fidelidad, esa que ha sido sembrada día tras día, esa que ha sido dicha aún con voz débil, aún con lágrimas en los ojos, aún en medio del dolor. Esa palabra se levanta como respuesta, como sanación, como victoria, porque Dios no ignora la voz que persevera. Dios no olvida la oración constante. Dios no pasa por alto el corazón que sigue creyendo cuando ya no hay razones visibles para hacerlo. Persistir recitando el salmo es declarar que la promesa vale más que el proceso. Es poner el foco en lo eterno y no en lo pasajero. Es caminar por fe y no por vista. Y esa clase de caminar es la que deja huellas profundas, huellas que conducen directamente al cumplimiento. Porque toda semilla sembrada en fe, toda palabra proclamada con insistencia, todo salmo recitado con reverencia, produce cosecha. Y esa cosecha, cuando llega, lleva la firma de Dios. Cuando Dios sana, no lo hace solo para aliviar un cuerpo, sino para glorificar su nombre. La sanación es siempre una acción personal con un propósito colectivo. Cada vez que la palabra de Dios es proclamada y el cuerpo responde con vida, esa restauración se convierte en una señal que apunta al cielo. No es un suceso aislado, es una manifestación del reino en la tierra. Jesús no solo curaba para liberar del dolor, sino para revelar el carácter del Padre. Y cada salmo que hoy se recita, cada palabra que se proclama con fe, lleva dentro de sí ese mismo propósito: mostrar al mundo quién es Dios y lo que puede hacer. La Biblia está llena de momentos en los que la sanación de uno fue el inicio de la transformación de muchos. Cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno, aquel hombre fue comisionado inmediatamente a testificar. Marcos 5:19 recoge las palabras de Jesús: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La sanación era solo el principio. Lo que seguiría sería aún más poderoso: la propagación del mensaje, el testimonio que impacta corazones, la historia que enciende la fe de otros. Porque lo que Dios hace en uno siempre tiene la intención de alcanzar a muchos. La proclamación de un salmo, cuando produce restauración, no debe quedar en silencio. El que ha sido tocado por la palabra tiene una responsabilidad espiritual: compartir lo que ha vivido, proclamar la fidelidad del que lo ha sanado, hablar del poder de la palabra que transformó su cuerpo. En Salmos 66:16, el salmista lo expresa claramente: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Esta actitud no es una opción, es una respuesta natural de un corazón agradecido. Es la consecuencia de haber visto a Dios obrar.
Cada sanación activa una misión. El salmo que se proclamó en lo íntimo se convierte en voz pública. Lo que fue dicho en secreto se transforma en una verdad que otros necesitan escuchar, porque hay quienes viven en la oscuridad del dolor, atrapados en la resignación, convencidos de que no hay salida. Pero cuando escuchan que alguien fue restaurado por medio de la palabra, algo se enciende en su interior. No es admiración, es esperanza. Y esa esperanza puede ser el inicio de su propio milagro. Dios no necesita multitudes para manifestar su poder, pero cuando actúa, multiplica su gloria a través de quienes reciben. En Juan 9, al sanar a un hombre ciego de nacimiento, Jesús provocó una cadena de acontecimientos que involucró a líderes religiosos, familiares y testigos. Todos fueron confrontados por la evidencia de la restauración. Y aunque intentaron callarlo, el hombre testificó con valentía: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9:25. La sanación no solo lo liberó a él, sacudió a toda una comunidad. Lo que comenzó con una palabra terminó con una proclamación que desafiaba estructuras religiosas enteras. Este mismo principio opera cuando alguien proclama un salmo creyendo por su sanidad. Cuando esa sanación llega, no se trata solo de haber sido tocado. Se trata de que ahora su vida es una señal viva de que la palabra funciona, de que Dios cumple, de que la escritura no es teoría, sino verdad activa. Y esa señal tiene poder. Porque cada vez que una persona es sanada por medio de la palabra, se establece una evidencia más en el mundo natural de que el reino de Dios ha llegado. Testificar lo que Dios ha hecho es parte esencial del caminar con Él. Apocalipsis 12:11 lo afirma con contundencia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El testimonio es un arma espiritual. No es una historia emocional. Es una declaración de guerra contra el enemigo. Es el eco de una victoria. Es el fruto visible de una fe que persistió, proclamó, resistió y finalmente vio. Por eso, cuando alguien ha experimentado el poder de un salmo recitado con fe, su voz debe alzarse, no para presumir, sino para confirmar, no para exhibir, sino para edificar. La sanación es personal, pero nunca privada. Es el resultado de una palabra que fue enviada con propósito, y ese propósito siempre incluye la extensión del mensaje. La proclamación no termina cuando el cuerpo es restaurado. Continúa a través del testimonio que ahora se comparte, a través de la inspiración que se genera, a través de las puertas que se abren para que otros también comiencen a recitar, a creer, a proclamar. Lo que Dios hace contigo no termina en ti. Es solo el inicio de una obra mayor. El salmo que pronunciaste con lágrimas, el que repetiste con voz quebrada, el que persististe en declarar cuando no sentías fuerza, ahora se transforma en bandera, en anuncio, en guía para otros. Porque el mismo Dios que te tocó quiere tocar a muchos más. Y lo hará a través de tu voz. Porque tu historia ahora es evidencia. Y tu evidencia ahora es semilla para otros. Recitar un salmo no es simplemente pronunciar una oración antigua. Es activar una verdad eterna que sigue vibrando con poder divino. Pero hay una dimensión más profunda que solo aquellos que permanecen atentos logran discernir. Al proclamar con fe la palabra de Dios, no solo se produce sanación en el cuerpo, también se revela el diseño original del Creador sobre quien lo recita. Porque cada verso, cada palabra, cada promesa está impregnada del ADN celestial que devuelve al alma su verdadera identidad. No fuiste diseñado para vivir enfermo, agobiado ni limitado. Fuiste creado a imagen y semejanza de aquel que es plenitud, vida y salud. Y cuando tu boca declara su palabra, estás regresando al plano original de propósito. En ese momento, el salmo que recitas no solo tiene el poder de sanar, tiene el poder de recordarte quién eres en Cristo. La enfermedad intenta definirte desde la debilidad,
pero la palabra te reposiciona desde la verdad. Te dice que eres templo del Espíritu Santo, herencia escogida, cuerpo comprado a precio de sangre. Te recuerda que no eres un conjunto de síntomas, sino portador de una promesa, y esa revelación transforma más que un diagnóstico. Redefine tu caminar, eleva tu fe, te da autoridad para vivir con la frente en alto y el corazón alineado al cielo. Porque al final, la mayor sanación que la palabra produce es esta: romper la mentira de que estás solo, de que debes conformarte con lo que el mundo dicta, de que tu condición define tu destino. La verdad de Dios se alza por encima de toda etiqueta, de todo temor, de toda voz contraria. Y esa verdad ha sido depositada en ti para ser hablada, vivida y sostenida con valentía. Cada salmo proclamado con fe es una declaración silenciosa pero firme de que tu historia no termina en el dolor, sino en la gloria. Y si hoy tienes la fuerza para recitarlo, aunque sea en voz baja, aunque tu cuerpo aún duela, aunque el cansancio sea real, ya estás caminando en la dirección del milagro. Porque la palabra que declaras está viva y está trabajando, está sanando, restaurando y preparando tu vida para una temporada completamente nueva. Una temporada donde lo que parecía final será solo el comienzo de una historia marcada por la victoria que nace del poder inquebrantable de la palabra de Dios.